Amén. Vamos a cantar el himno 502. El himno 328. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vidas daman del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vidas dinaman del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vidas daman del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas daman del trono de nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar el himno 102. Al escuchar la nota del piano, por favor, se pueden poner de pie. Himno 102.
de Dios, eterno Rey, desde su grado no descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba y fan de cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús, Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Amén. Así puestos de pie, les invito a que puedan abrir sus Biblias y buscar en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15 al 16. Apocalipsis 13, capítulo 15 y 16. ¿Lo tienen? Y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y había que en todo hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Con estas palabras les invito a postrarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo,
Te damos gracias, Señor, porque has puesto el corazón, el deseo del corazón de cada uno de nosotros para poder venir a buscar tu presencia, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Aunque el mundo, Señor, hace de las suyas, pero aquí hay unos hermanos fieles contigo, Señor, buscando tu rostro, Señor. Permita que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, Señor, y que al escuchar tu palabra pueda ser impactado en la vida de cada uno de los que estamos, Señor, para tu honra y gloria, Señor. En esta hermosa noche, Señor, gracias por la muerte de Cristo, en la cual, Señor, tenemos redención, tenemos salvación. Aunque el mundo lo niegue, Señor, sabemos y aceptamos con gracia, Señor, ese regalo, ese don que la mayoría desprecia, Señor. Pero, Señor, permita que, Señor, en nuestro corazón atesorar ese corazón, Señor, esa tu palabra, Señor, en nuestros corazones y poder seguir adelante. Aunque el mundo, Señor, mire hacia atrás, que nuestras miradas pueda estar puesto en pueda estar puesto en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Cristo Jesús. En esta hermosa noche, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda descender con poder, Señor, y pueda tocar nuestros corazones y poder seguir al Cordero, Señor, que fue inmolado, en la cual cada uno de los que estamos aquí tenemos la salvación. Lo único que el ser humano puede hacer es aceptar ese regalo maravilloso. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor, y bendice probablemente, Señor, la transmisión probablemente irá a llegar a un lugar, Señor. Señor, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que se haga y se diga, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En esta hermosa noche, tarde, damos la bienvenida a cada uno de los que estamos acá. Siempre lo he dicho, queridos hermanos, que estamos en el mejor lugar del mundo. ¿Cuántos lo creen así? Hermanos, mientras que el mundo en este momento hacen de las suyas, usted en esta mañana no cabe duda que tomó la mejor decisión del mundo, que es estar en la presencia de nuestro Señor. Y eso le agrada al Señor, porque usted ha tomado un espacio para ponerle venir. Yo sé que cuesta, a veces cuesta, el día cuesta, sé que muchos trabajaron, pero usted ha tomado un tiempo, y el Señor, déjeme decirle que el Señor lo sabe, que usted ha puesto su confianza en Él. Así que en esta hermosa noche damos la bienvenida a cada uno de ustedes por el esfuerzo grande que ha hecho estar en la presencia del Señor. Así que no cabe duda, nuevamente como les decía, estamos en el mejor lugar del mundo. ¿Cuántos lo creen así? Sin menor duda. Y que no sea una noche más, sino que sigamos mirando enfrente. Déjenme contarles una historia. En el 1954 habían dos competidores muy buenos, los mejores del mundo hasta en ese entonces. En Canadá, en Vancouver, se disputaban estas dos mejores, eran los dos mejores que había. Y comenzando la carrera, habían más de 35,000 espectadores. 35,000 espectadores mirando esta carrera, mirando quién iba a ser el ganador. Y todos eran favoritos. Y de repente dice que comienza la carrera, y de repente se escucha el ajetreo. Uno iba avanzando a la carrera, ya iba a llegar a la meta, le faltaba 80 pies para llegar a la meta, y de repente el que iba adelante se le ocurre mirar atrás, pensando, porque había la multitud, estaba haciendo bulla, y él pensó, seguramente ya me va a alcanzar. Y de repente dice que él mira hacia la derecha. Cuando él mira hacia la izquierda, en la derecha le pasa el que iba compitiendo con él. Déjenme decirle, queridos hermanos, en esta hermosa noche, al ver esta historia, digo, bueno, si este retrocedió para atrás y el otro le siguió, nosotros debemos mirar hacia enfrente, debemos mirar hacia nuestro objetivo, debemos mirar hacia Cristo, que no podemos ver hacia atrás, porque mientras que otros nos ven, nos van
que nuestra mirada y nuestros ojos sean puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. En esta tarde vamos a seguir vamos a darle el tiempo a que el pastor, que es para él es el tiempo. Ok, sí, el especial. Ok, vamos a pedir va a haber un especial que está a cargo de Jackie y Mayra. Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos estamos cansados en esta hora? Nadie, ¿verdad? La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Bien, esta noche nosotros traemos un especial. No sé si ya lo tienen listo allá los del... A ver, ¿quién de ustedes sabe qué noche, qué número de noche estamos hoy? A ver, que me levante la mano porque así no miramos. Oh, Benji levantó la mano. Venga, Benji, para acá. Benji, le dio penita a Benji. Pero ¿quién me respondió de aquí que era el número qué? A ver, Andrés, estamos en el número 6. A ver, uno de los ancianos que me diga qué número estamos. Sí, Andrés dice, oh, pues parece, dice como que no, ¿verdad? Sí, estamos en el número 6, hermanos, y nos hemos gozado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos gozado durante estos días? Amén, ¿verdad? ¿Ya lo tiene Gerson? aunque pase por tribulación, aunque muchos la dejen, seré siempre fiel y en la iglesia triunfará. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Verdad presente siempre será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar.
no volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Ahora les invito, vamos a cantar, tenemos el canto tema para... Sí, el canto tema. Is your mattress giving you aches and pains? Mattress Firm. Oye, amigo mío, oye este llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete, oh Jesús, decídete, oh la luz, decídete, oh Jesús, decídete, oh la mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, más paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, pero ya su encuentro. Y decídete, oh Jesús, decídete, oh la cruz, decídete, oh Jesús, decídete, oh la cruz.
Ahora sí, pastor, es su tiempo. Bueno, muy buenas noches, un gusto saludarles, Dios les bendiga nuevamente. Ya estamos llegando prácticamente al final de esta semana de predicaciones proféticas, basado en el libro de Apocalipsis, encontrando en él las revelaciones de Jesucristo. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Bendecidos, gloria a Dios por ello. Bueno, qué lindo es saber que más allá de las responsabilidades diarias, que seguro son muchas, y los grandes sacrificios que uno hace para llevar adelante sus necesidades cotidianas, ustedes pueden hacer tiempo para estar en la casa de Dios. Hay gente que paga miles y decenas de miles de dólares para ver un partido de su equipo favorito en la final o cerca de la final, y hacen filas larguísimas en carros y también para ver conciertos gastan fortunas. Y nosotros, para estar en la casa de Dios, no tenemos que pagar, pero a veces requiere también una cuota de fe y ese ánimo y ese despertar espiritual que solamente Dios pone. Porque si nos centramos en la duda o en pensamientos humanos y personales, el diablo nos descoloca y terminamos fuera de las cosas de Dios. En el caso de Jesús con Lázaro, Marta y María, Jesús dijo, porque estaba María sentada a sus pies, que ella escogió la mejor parte, ¿no? Escoger lo espiritual nunca es más importante que otras cosas. Y uno puede decir, pero esto y aquello. ¿Cuántas veces desvelamos en la noche, verdad? Tenemos insomnio, no podemos dormir, o de repente uno se queda. ¿Cuánta gente se queda con el celular, con la tablet, el iPad o el televisor allí en su casa, tomando calor, tomando frío, y pasan las horas y duermen poquito y se levantan para ir a la iglesia, al trabajo? Y nosotros esta semana hemos estado aquí en la casa de Dios. Y créeme que si hay alguien que dormía poco, ese era Jesús. De paso, mi hermana Irma y Pablo me pasaron el link de ayer. ¿Puede ser? No, porque dice, el título es el de ayer. Ok, me mandaron 2 links entonces. Ok, perdón, porque cuando me mandaron el link que estaba esperando allí, lo quería enviar y como no era el correcto no lo pude enviar. Esperen un momentito, vamos a mandar a nuestros hermanos que nos acompañan de nuestra iglesia, teniendo en cuenta que no todos pueden llegar, pero sí queremos mandar el link para compartir. Bueno, ya lo hemos compartido. Gracias por estar. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Bondadoso, santo y buen Padre, que moras en la altura de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, porque a lo largo de esta semana estamos comprendiendo cómo Jesús actúa en el cielo, en la tierra, cómo Él interviene a través de la iglesia, y hoy vamos a ver cómo hay poderes de engaño que tratan de mantener cautivas las mentes de las personas con un falso sistema de adoración. Y hoy queremos que, de acuerdo a tu misericordia y buena voluntad, tú derrames tu Espíritu Santo y nos puedas dar claridad mental. Ilumines nuestros corazones y podamos aprovechar este momento del estudio de tu palabra para vivir caminando por la senda de la esperanza, puestos los ojos en Jesús. Por eso rogamos que hoy sea Cristo y Jesús levantado delante de nosotros y todos podamos ser atraídos a Él. Son favores que pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos con el tema titulado Dos poderes, una trampa, la adoración falsa en la crisis final. Nosotros analizamos en el tema de ayer
el capítulo 12 de Apocalipsis, donde allí se encuentra cómo hay un gran conflicto entre el bien y el mal que se desata en el universo entero. Ese gran conflicto cósmico universal tiene como objetivo tomar la voluntad y la aprobación de la mente de los seres vivientes, en el cielo, en la tierra y en el universo entero. Es por esa razón que hubo una guerra espiritual, una guerra de quién estaba del lado de Miguel, que es Jesucristo mismo, y de quién se ponía del lado del dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo que engaña al mundo entero. Y vimos del punto de vista interno que Dios conformó una iglesia vestida de sol, con el manto de justicia de Cristo, con la palabra de Dios debajo de sus pies. Es una iglesia que tiene una corona de 2 estrellas porque representa al pueblo de Dios, y de la misma esencia del pueblo de Dios, de la simiente de David y de la simiente de Judá, nació un niño, y ese niño es el Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros, Cristo Jesús. Y Él vino a este mundo, el enemigo quiso destruirlo por un decreto de muerte a través de Herodes, pero Él vivió 33 años y medio resistiendo todos los embates y tentaciones del enemigo, hasta el día que llegó para dar su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, para el perdón de pecado de todos los seres humanos que aceptan la salvación que Él ofrece. Y es por eso que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Como no pudo destruir a Cristo, porque al tercer día resucitó y fue ascendido al trono, y Dios le dio poder, autoridad, reino, dominio sobre todo lo que hay en el universo, es allí donde el enemigo de las almas, el acusador de nuestros hermanos, el diablo mismo, en el dragón escarlata, se va a hacer guerra contra la iglesia. Esa iglesia que está cubierta con la gracia, con la justicia de Cristo, y que sigue caminando por la senda de la palabra de Dios. Tuvo 1260 años de guerra, destruyendo al pueblo de Dios hasta la muerte, pero los mártires, aún en el medio de la muerte, no claudicaron de su fe y de su verdad. Y es allí que dice la palabra de Dios que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, de esa mujer vestida de sol, en el tiempo final, después de 1798, que habría de surgir un pueblo en la tierra que tendría 2 características irrefutables. Primero, que guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra por el dedo de Dios mismo. Y segundo, que guardan y tienen la fe y la fidelidad de Jesucristo. Y es por eso, mis estimados, que el capítulo 12 de Apocalipsis analiza el gran conflicto desde el punto de vista interno del pueblo de Dios, de los hijos, de ustedes y de mí. Y yo les conté un testimonio de cómo fue mi proceso desde el día del bautismo, que yo entregué mi vida a Jesús a los 11 años de edad, y aunque no estaba planificado, fue y es el momento más importante de mi vida, y yo lo veo allá hacia atrás como algo maravilloso que me pasó, y cómo Dios me fue guiando a pesar de que yo no tenía tanto conocimiento, a tener mayor conocimiento, y cómo después Dios me llamó al ministerio. Y yo le pude abrir un poco mi corazón y contarle cómo actúa el poder de Dios. Y cuando yo comencé con el ministerio pastoral, hubieron pruebas, y hasta el día de hoy los hay. Pero ustedes saben que pueden caer los cielos y nada va a hacerme desistir del llamado que Dios me ha dado, porque ese llamado es santo y es directo de Dios y es irrenunciable para mi persona, porque he vivido tanto y tan profundo el camino con Cristo, mi Salvador, y con su Espíritu, que hoy pues hasta la muerte es ganancia, como diría Pablo, pero vivir es Cristo. Y Dios me ha llamado a pregonar el Evangelio también como Él nos llama a todos nosotros, ser testimonio vivo de que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, lo que el mensaje de ayer logró transmitir es esperanza para que nosotros, más allá de cualquier decisión que tomemos, tengamos plena certeza
de que estamos en la iglesia del Dios vivo, en la iglesia de la profecía, en la iglesia que está de acuerdo a los mandamientos de Dios y que cumple los requisitos de seguir a Jesús por donde quiera que va. Esa iglesia es perniquebrada, tiene defectos, porque los seres humanos cometemos errores, pero es la principal causa y suprema atención del cielo, y la cabeza de la iglesia no es un pastor ni un líder espiritual, sino es Jesucristo mismo, nuestro Salvador, el que reina, el que intercede por nosotros en el cielo como sumo sacerdote y abogado, y reinará por los siglos de los siglos cuando Él termine su proceso en el santuario, en el lugar santísimo, y venga a buscarnos por segunda vez. En el proceso de que Jesús intercede para la salvación de sus hijos, todos aquellos que se hallan escritos en el libro de la vida, como vimos hace 2 noches, anteayer, el juicio investigador del cielo, en el santuario, en el mismísimo estrado donde Dios tiene su trono. Ahora nosotros en el capítulo 13 vamos a analizar los mismos eventos, los mismos periodos proféticos de tiempo, pero desde el punto de vista de lo que sucede afuera del pueblo de Dios. Afuera de los hijos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Cómo el diablo trabaja en el mundo entero, porque eso es parte de la realidad. Y Dios lo reflejó en su palabra para que cuando esas cosas sucedan, nosotros tengamos esperanza y podamos tomar decisiones. Por eso hoy nosotros analizamos 2 poderes y una trampa: la adoración falsa que hay en la crisis final, desenmascarar las estrategias del enemigo en el tiempo que nosotros vivimos, que es el fin, es la razón por la cual Dios nos ha dado mayor luz a través de su palabra, para que a fin de ello podamos permanecer firmes en la adoración al único digno de ser adorado. Al único que no solamente es creador, sustentador, sino a la vez es nuestro Salvador y el único camino por cual nosotros llegamos a la vida eterna. Es por eso, mis estimados, que en un mundo donde suceden conflictos y circunstancias de todo tipo, Dios nos está llamando a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, donde encontramos advertencias sobre la verdad para este tiempo. La crisis final de la humanidad es una crisis de adoración, mis estimados. No es una crisis bélica de aviones de guerra, ni de barcos de guerras, ni de crisis económicas, ni de tragedias y desastres naturales, sino la crisis final en este tiempo de la historia es una crisis de adoración. Y las personas están queriendo ser iluminadas por la verdadera adoración del cielo o confundidas por un falso sistema de engaño del enemigo de las almas. Es por eso que ese engaño, después de tantos siglos y décadas de expertise, el enemigo de las almas se ha vuelto más sofisticado. Y el sistema de engaño que nosotros vivimos en este tiempo final de la historia no es un sistema sencillo de discernir. Es por eso que yo les animo en el nombre del Señor a abrir nuestros ojos de la fe para que nosotros podamos discernir la verdad del error, para que podamos también mantenernos firmes cuando el mundo entero parece marchar en una dirección equivocada, y para que también nosotros como atalayas en el nombre del Señor podamos dar el sonido certero de advertencia al mundo diciendo: Jesús está adelante y nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso, la respuesta que nosotros encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis desenmascara a los actores principales de una trampa final, de una trama de engaños que comenzó por el primer poder que emerge desde la visión de Juan, que ahora vamos a leer en los primeros textos del capítulo 13 del 1 al 10. Leamos juntos lo que la palabra de Dios nos dice sobre una bestia que surge del mar, un poder que desafía a Dios. Versículo 1: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies de oso, con boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida en muerte, pero la herida mortal fue
sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron ¿a quién? Al dragón. ¿Se acuerdan en el capítulo 12 quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua y Satanás, que engaña al mundo entero, Así que acá el mundo está siendo engañado porque dice, se maravillaron en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron ¿a quién más? A la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer, versículo 7, guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerlos. Y también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y explica quiénes la adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, la historia de la humanidad en los últimos siglos y después de Cristo están enmarcadas en la aparición de poderes que son instigados por Satanás. El mismo dragón escarlata instiga poderes sobre la tierra para cumplir sus designios y sus propósitos. Y es por eso que estos poderes, instigados por Satanás, usurpan el poder de Dios, blasfeman su nombre y persiguen a su pueblo. Y es allí donde al final de la historia culmina con un sistema global que va a exigir adoración. En otras palabras, el tiempo que nosotros vivimos no permite la neutralidad. O adoramos a Dios con el verdadero sistema que Él ha declarado para nosotros, le adoremos, o adoramos con cualquier otra cosa extraña que no es lo que Dios pide y por lo tanto las consecuencias no son las que Dios promete. Es muy importante que nosotros también podamos entender que aquí, como dijimos, Juan está continuando la visión del capítulo 12. Ahora ese dragón está frustrado, está enojado, está airado, y como no pudo matar al Cristo, que ahora está siendo abogado y sumo sacerdote intercesor en el cielo, entonces se para a la orilla del mar. La palabra mar y muchas aguas en Apocalipsis 17:5 representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces se para a la orilla del mar y empieza a buscar, a ver quién va a ser mi primer aliado. Y en ese objetivo de encontrar aliados, encuentra una área densamente poblada en el mundo, que estaba viviendo una conmoción de agitación política y social. Y esa era Roma, la capital del imperio, que después el emperador Constantino traslada la capital a Constantinopla, y el obispo de Roma, Justiniano, se transforma en el poder político, religioso y militar del imperio. Entonces se une el Estado con la religión y con el poder militar en las manos de Constantino. Y en el año 538, Justiniano, el obispo de Roma, después de exterminar a los arrianos, consolidó su poder sobre toda Europa. Entonces allí empieza el tiempo que acabamos de leer de 1200 años o 42 meses. Entonces, para ir avanzando, la imagen de la bestia compuesta de varias criaturas, ahí menciona un oso, directo, como eco del capítulo 7 de Daniel, un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible. Bueno, ahí la describe, qué saca de cada uno. Por ejemplo, de Babilonia saca la boca de león, ¿ok? De Medio Persia, que son, en capítulo 7 de Daniel, representan a poderes históricos. Tenemos la cabeza de oro de Daniel 2, Babilonia, después toda la parte de el tórax, el pectoral de plata, después tenemos el bronce, toda la parte de la cintura,
y después la parte de hierro es la de las piernas. Entonces son cuatro imperios poderosos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial. Y después en los pies de barros y hierro, de barro cocido y de hierro, representa ya la Roma papal. Entonces, en ese cambio de la Roma imperial a la Roma papal, este poder que surge del agua, del mar, por así decirlo, tiene las características de esos cuatro imperios. O sea, saca lo peor de todos. En otras palabras, cada imperio se destaca en algo malo que hacen de manera horrenda en contra del pueblo de Dios y del plan de salvación. Pero el último poder, que aparece aquí en Apocalipsis 13, saca lo peor de esas cuatro grandes imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Lo peor de todo. Y es allí donde integra ese marco religioso, político y a la vez perseguidor, donde se transforma en una criatura monstruosa, salvaje y depredadora, donde va destruyendo y desgarrando toda la verdad que Dios ha querido cimentar para que la gente de la humanidad se mantenga seguro adorando a Dios por como Él nos pide que adoremos. Es por eso que el dragón, al ver ese poder que estaba allí en la multitud de los mares, le da su poder, le da su trono y le da su autoridad, pero se lo da para que trabaje en el nombre del dragón. Y como ustedes saben, todo lo bueno que crea Dios, el enemigo de Dios lo falsifica de una manera sofisticada. Entonces no es que el dragón va a cambiar las cosas de manera brusca para que no nos demos cuenta. Dios creó a su iglesia. Cristo estableció a su iglesia vestida de sol. Ahora el dragón establece a su reino, vestido de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. Interesante. Después dice que una de las cabezas fue herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso es cuando terminan los 1200 años, 1260 años, en el año 1798. Después vamos a ver un poquito más sobre eso. Se maravilló la tierra en pos de la bestia, porque se restaura su influencia y su poder a escala global. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la bestia que quedó sin territorio, la Roma papal, en 1919, el emperador, por así decirlo, o el dictador Mussolini de Italia, en la época de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial antes de la Segunda, le entrega a Roma las 44 hectáreas que hoy conforman el Vaticano. Y el Vaticano tiene embajadores en todos los países y pueblos de la tierra, y esos embajadores, bueno, son las máximas autoridades de la iglesia, y ellos influencian en la política del mundo entero. Todo lo que sucede en la política, en los medios de comunicación, en prácticamente todo lo que tiene algo de poder, el Vaticano tiene algo que ver. Si no es directa, es indirectamente, pero ahí está. Entonces, el poder que tiene el Vaticano no es cosa sencilla. Él ahora está en Nigeria, el nuevo Papa está visitando algunos países de África y paran todas las guerras, se dejan de pelear, todo el mundo rinde homenaje, aceptan todo lo que él dice y después se va. Así que van a suceder cosas extraordinarias porque aunque parezca que esas 44 hectáreas son débiles, tienen un gran poder e influencia sobre la tierra. Entonces dice que una de esas cabezas, que es el cuerno pequeño, que representa la Roma papal, su herida mortal sanó y se maravilló la tierra en pos de la bestia, porque se restaura todo su poder, y dice que adoraron al dragón y adoraron a la bestia, y que su boca habla grandes blasfemias. Fundamentalmente se da el título de perdonar pecados, según Marcos 2:7, que solamente Dios puede hacerlo y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo. Afirma ser Dios y su representante exclusivo en la tierra, el famoso vicario Filis Dei, o sea, yo soy Dios en la tierra. Y también este poder reclama para sí una autoridad que solo le pertenece a Dios. En sus concilios, sus resoluciones y sus
escritos de los concilios del Vaticano tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Entonces de ahí sale los santos, las vírgenes, el bautismo de niños, ahí sale la transubstanciación, que cuando usted consume esa hostia se transforma literalmente en la carne de Cristo, y cuando usted toma ese vino literalmente se transforma en la sangre de Cristo. Así usted está participando del cuerpo y de la sangre de Cristo de manera literal. Y todo eso tiene la misma autoridad que la Biblia, porque en los concilios se decidió. Tremendo. Ahora se le da cierta autoridad para actuar durante un tiempo. Ese tiempo llega a su final, pero después resurge nuevamente. Yo les comenté que en 1798 el Papa Pío VI fue tomado prisionero por el general del emperador Napoleón, el general Berthier. Fue llevado a una isla remota de Francia. Allí estuvo en un lugar húmedo y lúgubre hasta que el Papa Pío VI falleció. Pero tiempo después, unas pocas décadas después, ese poder volvió a resurgir. Ahora, ¿cuáles son las características, según Daniel 7:25, que tendría este poder sobre la tierra? Dice que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, es lo mismo, 1260 años. Después ese poder resurge de nuevo sobre la tierra. Y también, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos da una aclaración de cómo este poder estaría trabajando en el final de la historia. Dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de culto a Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:4. Se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por... ¿Qué significa todo eso? Que Dios dio advertencias de que este poder intentaría cambiar todo lo que Dios ha instaurado. Entre ellos la ley, los mandamientos. Y es cuestión de analizar los 10, cuáles mandamientos han sido cambiados. El de no hacerse imágenes es uno. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y que debemos adorar solo a ¿quién? Solo a Dios. Y que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y ese contexto de no hacerse imagen, hoy pues, ¿es una realidad o no? ¿O acaso no existen las imágenes de los santos y de las vírgenes? ¿Sí o no? Ahora, ¿los santos y las vírgenes murieron alguna vez en el pasado, sí o no? Y si le estamos adorando y rezando para que intercedan por Cristo, para que intercedan por nosotros delante de Cristo, o sea, es una cadena de favores, ¿ok? Usted le pide al santo de lo que usted quiera, de la salud, del trabajo, del amor, de la prosperidad, etcétera. Ese santo le pide a María, a la Virgen. La María, que es la Madre de Dios, le pide a Jesús. Y Jesús le pide a Dios. Esto es una cadena. Y Jesús dijo que la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. O sea, no hay nadie, no hay ningún otro intermediario. Pero resulta que esos intermediarios son de personas que murieron. ¿Ok? Entonces, si murieron, ¿en qué sentido pueden interceder? Y eso es lo que vamos a analizar, porque ese es el engaño. Y el otro engaño es el cuarto mandamiento. El capítulo 20 de Éxodo, del versículo 8 al 11. Donde Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué había que acordarse? Porque ese día era anterior
Dios lo había dado antes. Bueno, ese engaño se presenta en la tierra y se presenta como vicario Filis Dei, como el representante de Cristo ante los hombres. Tremendo. Ahora, lo interesante es que en los versículos que siguen, y vamos a leerlos juntos, del 11 al 15 del Apocalipsis 13, dice, después vi otra bestia. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Yo estoy acortando muchas partes porque ayer me comprometí con algunas personas a tener un poquito más breve el mensaje para hoy, el viernes, para que nos vayamos más temprano a casa, ¿ok? Así que perdón a los de la cocina o cualquier otro hermano que estuvo esperando y yo me alargué un poquito. No es fácil a veces para un pastor manejar los tiempos de temas tan delicados como la profecía. Ustedes se dan cuenta, si yo doy un estudio bíblico a una persona sobre estos temas y no me deja ir en 3 horas o en 4, y hace preguntas sobre preguntas, preguntas sobre preguntas, y uno tiene que comprimir todo en 40 minutos aquí en la iglesia, no es tarea fácil, pero vamos a hacerlo para la gloria de Dios, porque somos un pueblo que tenemos que marchar juntos en un mismo sentir. Entonces leamos juntos Apocalipsis 13, del 11 en adelante, nos dice, después vi a otra ¿qué? Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿Se acuerdan que en los textos anteriores las personas, el mundo entero, adoraba al dragón y a la primera bestia? Ahora esta segunda bestia que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, hace allí en el versículo 12 que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y explica cuál es la bestia. Dice, cuya herida mortal fue ¿qué cosa? Fue sanada, le fue restituido su poder y su protagonismo en el mundo. Y usted puede decir, ay pastor, pero ¿qué pueden hacer unos cuantos cardenales en 44 hectáreas? El asunto es que la guerra que se está dando en el mundo, como yo les dije, no tiene que ver con armas atómicas. No tiene que ver quién tiene el portaaviones más grande. ¿Quién tiene más soldados para morir en la guerra? Tiene que ver con un contexto espiritual, hermanos. La misma guerra que se dio en el cielo, que es espiritual, se está dando en la tierra y es espiritual. Y está en torno a la adoración, en cómo vamos a adorarle a Dios. Yo les comenté la otra noche que Caín y Abel tenían las indicaciones exactas de cómo adorar a Dios para recibir perdón de los pecados. Y Abel decidió seguir las indicaciones divinas y Caín decidió traer fuego extraño delante de Dios, o sea, un sistema falso de adoración. Dios no aceptó bajo ningún punto de vista la adoración de Caín, y tal fue el enojo de Caín que mató a Abel. Dios no aceptó bajo ningún punto de vista un falso sistema de adoración de Satanás, y tal fue el engaño que Satanás, el dragón escarlata, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer en el tiempo final de la historia. En otras palabras, como no pueden destruir a Dios, destruyen a los hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, el problema que está inmerso el mundo no es de petróleo, no es de agua, no es de alimentos, que pueden ser que esos sean problemas, pero el problema mayor es espiritual, mis estimados. No es de quién gobierna y si están los rojos o los azules en el poder. No tiene nada que ver con eso. Porque, y sin importar quién gobierne, Satanás está ejerciendo un falso sistema de adoración en el mundo entero y ahorita lo vamos a ver. Sigamos leyendo. Ahí el versículo 13 dice, también hace grandes ¿qué? Esto es tremendo. Hace grandes señales de tal manera que hace descender ¿qué cosa? Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia ¿de qué? De la bestia. El cordero que habla como dragón en la presencia de la primera bestia. Y después saltando un poquito en el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y eso tiene mucho que ver
con un tema que no vamos a analizar en esta serie, que es Apocalipsis 16, versículo 3 y 14, donde describe estos tres poderes trabajando juntos. ¿Ok? Dice, vi salir de la boca del dragón, el dragón escarlata, el diablo mismo, y de la boca de la bestia, el sistema de religión predominante en el mundo, y de la boca del falso profeta, o sea, un protestantismo apóstata en la nación que su constitución y sus creencias de base hablan como cordero, tienen apariencia de cordero, pero con el tiempo empieza a hablar como dragón. Entonces, esos tres poderes coludidos está en Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 y 14, si lo podemos poner allí en la pantalla. Dice que son tres espíritus inmundos. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, y el versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, prodigios o milagros, como leyó la hermana, y van a los reyes de la tierra, ¿en dónde? En todo el mundo. O sea, estos poderes no trabajan desde el anonimato solamente. Influyen sobre ¿quiénes? Sobre los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces hay un poder que tiene apariencia pacífica y cristiana que se convierte en el principal agente de engaño a nivel global. Y esta segunda bestia sobre la tierra, dice allí la palabra, que surge en un área que no está tan poblada. La primera bestia surge sobre muchedumbres y naciones y pueblos, que es Roma, y la segunda sobre un área no tan densamente poblada que todos los eruditos y teólogos bíblicos coinciden que es Estados Unidos de América. Y en este escenario histórico que aparece justo después del cierre de este tiempo persecutor de los 1260 años, que es 1798, después de eso surge esa bestia con apariencia de cordero, mientras se está recuperando la bestia que surge del mar. No sé si comprendemos. Entonces los primeros comienzos del protestantismo eran maravillosos, pero después empiezan a suceder cosas interesantes a partir del siglo XVIII. El rol de la bestia que surge de la tierra no es reemplazar a la primera bestia, sino actuar como su agente de relaciones públicas, como su ejecutor, el que va adelante cumpliendo los designios que fueron designados por la primera bestia. Entonces, ¿qué son esos designios, hermanos? Ay, esto es tremendo, mis estimados. Hay dos realidades que han sido pisoteadas de la palabra de Dios. Y en realidad son tres las realidades. Pero son dos mejor, y la primera se puede dividir en dos, pero se lo voy a simplificar, el lenguaje lo más sencillo posible. El mandamiento dice, no te harás imagen de delante de mí. ¿Sí o no? De nada, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Los muertos, ¿ok? Allí en Génesis, capítulo 2, dice que tomó Dios del polvo de la tierra, tomó Jehová del polvo de la tierra y formó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Entonces, el cuerpo inerte más el soplo de vida es un ser vivo. Ahora Eclesiastés 12:7 nos dice que cuando llega el final del ciclo de algo, la cadena de plata se rompe, el cuenco o el jarrón se rompe junto a la fuente, o la rueda se rompe cuando pasa por el pozo, o sea, cuando llega el final del ciclo de algo, y cuando llega el final de la vida de la persona, dice Eclesiastés 12:7, el soplo de vida
vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo como era. ¿Ok? Y también Eclesiastés 9, 5 y 6 dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no tienen más paga ni parte de lo que se hace debajo del sol. Lo más interesante de ese texto que dice, los muertos nada saben. Entonces, si el soplo de vida está con Dios y el cuerpo se volvió ceniza y deja de existir la persona hasta que Jesús venga, porque los muertos nada saben, ¿cómo puede ser que los muertos sean vírgenes y santos o seres antepasados nuestros que podemos convocar por medio de un medium para hablar con ellos? ¿Cómo es posible? ¿Se entiende? Entonces, ese error doctrinal de la iglesia se transforma en la bestia que tiene apariencia de cordero, o sea, se traslada, porque la bestia que tiene apariencia de cordero, de repente dice, la Biblia dice que los muertos nada saben y que el soplo vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Pero yo digo, como la iglesia madre, que el muerto o va al cielo o al infierno. Entonces tiene vida extracorpórea. ¿Qué significa? Que la persona no muere. Que ya sea en un espíritu errante o en un alma que anda dando vuelta. Y ese país que tiene el sistema de propaganda universal más sofisticado a través del cine y de las series de televisión, prácticamente en cada libro y en cada película, ¿qué se enseña? Que hay vida después de la muerte. Que después de la muerte la persona sigue viviendo en forma de un espíritu, de un fantasma, de lo que sea. Entonces, nuestra fe de nuestro país, en su mayoría, en lugar de decir eso es un error, dijo no solamente es correcto, sino que yo voy a hacerlo universal. No hay algunos nomás que están allí como santos y vírgenes, sino todos. Y los que no son buenos, porque están en el cielo, se van directo, como yo les dije, al rostizadero del infierno. ¿Ok? Ese es el primer engaño. Y ese engaño viene de la mentira que la serpiente alada en Génesis le dijo a la mujer. Yo digo alada porque Isaías confirma que la serpiente antes del pecado tenía alas y Dios dijo en la maldición, sobre tu cuerpo te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida, porque significa que si Dios le hizo que se arrastre es porque antes no se arrastraba. ¿Ok? Pero bueno, era el animal más hermoso. Satanás la usa a la serpiente, a ese animal creado por Dios, como un medio de espiritismo. O sea, posesiona ese animal. Y a través de ese animal le habla a Eva. ¿Y cuál fue la mentira de la serpiente? No morirás. Y esa mentira él la mantiene. En todas las religiones el concepto es, no importa lo que hagas, no morirás. Si eres oriental, si hiciste una mala vida, te vas a reencarnar en una grama, la vaca te va a comer, te va a digerir, después te va a expulsar y después te vas a transformar en un bichito de luz y después te va a transformar en un pajarito y con el tiempo, si llevas una buena vida, podrás hacer una persona de nuevo. La reencarnación. Y están reencarnando eternamente y el bien y el mal coexisten eternamente. Pero eso no es el concepto de la Biblia, porque el concepto de la Biblia, Dios es eterno, el mal tiene un comienzo y la muerte tiene un final. La muerte tampoco es eterna. O sea, la consecuencia de la inexistencia, cuando es la segunda muerte, va a ser eterna. La consecuencia de dejar de existir. Pero no va a existir la muerte por la eternidad. Entonces el mal tiene un final y la muerte tiene un final. Es un paréntesis que tiene un comienzo y tiene un final. Pero Dios no tiene ni comienzo ni final. ¿Ok? Entonces el engaño del espiritismo moderno a través de las religiones del mundo entero es no morirás. Entonces no importa Dios
¿Para qué quieres a Cristo? ¿Para qué quieres mirar a la cruz? Si tú te vas a reencarnar o vas a tener una vida extracorpórea, vas a pagar tus penas en el limbo o en el purgatorio y después te vas a ir al cielo. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, fue un genio mental, porque él hizo una estructura de la salvación tan maravillosa que coincide todo en su lugar. Y tú lees ese libro y dices, wow, qué maravilloso. No necesito a Cristo, no necesito a Dios. Si voy al infierno, pues sufro 1000 años, lo que sea, pero después voy a ser como Dios, voy a llegar al cielo. Tremendo. Y todas las religiones cristianas creen básicamente lo mismo. Ese es el gran engaño de la bestia que surge de la tierra en este país. Y el segundo gran engaño tiene que ver con el número que no lo vamos a leer por tiempo, o sí se lo leo cortito, pero no lo vamos a analizar, que es la tercera parte de este concepto, que está en el versículo 16, 17 y 18 del capítulo 13 de Apocalipsis, y dice que esa bestia que surge de la tierra hacía que todos los pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le diese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es de hombre y su número es 666. ¡Oh, tremendo! Ustedes saben que todo Apocalipsis está centrado que el pueblo de Dios y las acciones de Dios y del Espíritu Santo en el número 7, porque el número 7 representa plenitud. Hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios se manifiesta a través del 7. ¿Ok? 12 representa el pueblo de Dios. ¿Pero qué día fue creado Adán y Eva? El día 6. Pero Dios no hace énfasis en el 6, Dios hace énfasis en el 7. Porque Dios centra al ser humano no en sí mismo, sino en Dios, sino a Dios. Entonces Dios le dice al ser humano, tú fuiste creado el 6º, pero en el 7º te olvidarás de tu trabajo, te olvidarás de tus actividades cotidianas y te dedicarás a adorarme a mí y a estar en comunión conmigo y yo te voy a bendecir. Eso dijo Dios. Entonces está en Génesis 2, ¿quieren que lo leamos? Es palabra santísima de Dios, hermanos, porque algunos piensan de que el sábado es un concepto judío, y sí, es judío, no lo vamos a negar, pero no solamente judío. Capítulo 2, versículo 1 y 3 de Génesis, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, ¿y qué pasó? Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día 7º y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y también yo les mencioné ayer que el sábado para Dios es tan importante que esto sí, por favor, lo puedes poner, Gerson, ahí, Isaías 66, 22 y 23. Gerson, dice, porque... Isaías 66, 22, 23. Miren el concepto de este texto maravilloso. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, está hablando Jehová, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. En otras palabras, Jesús está prometiendo eternidad a sus hijos. ¿Ok? Ahora, centrémonos en el versículo 23, que es súper importante. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Qué significa? Que cuando Jesús venga por segunda vez y restaure todas las cosas, todos los redimidos adorarán a Dios por toda la eternidad de sábado en sábado. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa, mis estimados, que el 6 representa número de hombre. Entonces el enemigo de Dios dijo, ¿por qué le vamos a hacer caso a Dios en el día que Él quiere bendecir a los hombres?
y no bendecimos a los hombres en su propio día. ¿Qué significa? Adán fue creado en el sexto día y Jesús, ¿qué día fue resucitado? El sexto día. Entonces, eureka. Adoremos a Dios el sexto día, el primer día de la semana, que es en representación al día de hombre. Entonces por eso dice 6, 6, 6, porque el engaño es tan pernicioso y tan sofisticado que va a llegar al coeficiente y a la mente de las personas por generaciones. Y no solo en un país, sino en el mundo entero, porque dice engaña a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el engaño de ese falso sistema de adoración dice que hace que todos adoren a la bestia y a la imagen de la bestia. Y al dragón. ¿Ok? ¿Y de qué manera se le adora? Es sencillo, mis estimados. Cuando Caín adoró a Dios de manera extraña, ¿a quién estaba adorando? A sí mismo. Y a través de sí mismo al enemigo de Dios. Entonces, la adoración no es que usted va a ir de rodillas y va a decir, oh, santísima sistema de adoración diferente, yo te adoro como religión. No, nadie hace eso. El sistema de adoración al dragón, a la bestia y a la segunda bestia, a la imagen de la bestia, no es a través que usted directamente adora a seres con nombre y apellido. Usted está adorando un sistema de adoración diferente. Domingo e inmortalidad del alma. Entonces usted tiene un montón de intermediarios que son polvo, cuyo espíritu de vida lo tiene Dios y que no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Pero usted le pone velas y reza y le hace peticiones. Entonces, ¿a quién está adorando? ¿Dios permite una adoración que Él no considera la que Él pide? No. O sea, la rechaza como la de Caín. Y es por eso que el engaño del mundo, hermanos, está centrado en el espiritismo. No en el espiritismo donde vienen las personas endemoniadas y empiezan a sacar espuma por la boca, sino en un espiritismo que está centrado en adorar a Dios de manera diferente. Entonces el 666 representa la máxima pretensión humana de alcanzar la divinidad, la apoteosis de la rebelión humana. O sea, el ser humano ya no necesita a Dios, porque yo tengo mi día y porque yo tengo mi vida extracorpórea. Entonces, si yo tengo vida después de la muerte, ya sea espiritual o de la manera que sea, ¿para qué necesito a Jesús en la cruz? Entonces hay gente que para lo único que considera a Jesús es para un amuleto de la buena suerte. Dame trabajo, ayúdame a ganar acá y no perder allá. Pero no en un sistema de adoración. Y Dios quiere que nosotros tengamos una comunión viva, como nosotros leímos cuando analizamos el capítulo 5 de Apocalipsis. Jesús quiere que nosotros podamos caminar con Él y tener una relación genuina, un feedback, donde podamos tener una profundización en lo que significa caminar, vivir y obedecer a Cristo. Y es por eso que si el 6 representa al hombre, ahora Jehová dice en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Y acá vemos que hay una marca que se le pone a los seguidores de la bestia en la frente y en la mano. Y en la frente significa los pensamientos, las actitudes y las creencias. Y en la mano representa las acciones y las decisiones. Entonces el falso sistema de adoración es, tú vas a trabajar el sábado y vas a descansar el domingo. Cuando Dios dijo, 6 días trabajarás y harás tu obra, más el séptimo día es día de reposo y descanso para el Señor tu Dios. Y nosotros vimos en Apocalipsis 7, 12, que el sello del Señor tiene que ver con el día sábado. Porque el día sábado tiene todo lo que tiene un sello de la época que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis.
Tiene 3 elementos el sello, un sello. Tiene que tener el nombre, el título y tiene que contener el territorio. Nombre, Jacinto Pérez. Título, abogado. Territorio, matrícula del estado de California. ¿Se entiende? Eso es un sello. Ahora, ¿cuál es el título de Éxodo 20 del 8 al 11? Dice, acuérdate del día de reposo, porque yo soy Jehová el Señor. Después dice, el Creador, o sea, el nombre Jehová, el Señor. El título, Creador. Hice los cielos y la tierra. Y territorio, los cielos, la tierra y el mar. El universo, la tierra y todo lo que hay. Tremendo, ¿no? Entonces, mientras Dios pone su sello, que identifica a sus hijos en el día sábado, el diablo, con un falso sistema de adoración, a través de religiones que llevan el engaño al mundo entero, imparte una marca. Y la marca en griego, yo no se lo voy a leer por cuestión de tiempo, representa la misma marca que le ponían a los legionarios, a los soldados romanos, para identificarlos como parte de una legión, y la misma marca que le ponían a los esclavos. Entonces esa marca representaba pertenencia y carencia de voluntad propia. Entonces el general o el comandante le decía a la legión de soldados romanos que hicieran algo, ¿y quién lo cuestionaba? ¿Quién decía, ay no, a mí no me parece, mira que son niños, ¿eh? No, corta cabeza, corta cabeza. No había voluntad propia. ¿Y un esclavo? ¿Qué podía decidir por sí mismo? ¿Te entiendes? Entonces esa marca tiene que ver con la mente, que es la voluntad, la decisión y la acción, que es el resultado. Donde ya no eres propiedad tuya, sino eres propiedad del que te maneja, del que tiene control sobre tu vida. Por eso le voy a leer 2 textos interesantes. Uno está en Ezequiel 20:12, donde dice, les di también mis días de reposo para que fuesen como señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20 de Ezequiel 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios quería que el día de reposo sea por señal. Y Deuteronomio 6:8 también nos dice, los atarás como una señal sobre tu mano y estarán como fortalezas entre tus ojos. Entonces Dios desea que nosotros tengamos como señal el sábado, y el falso sistema de adoración, el espiritismo, y un falso sistema con un diferente día. ¿Ok? Ahora miren lo que nos dice Ellen White en un libro que se llama Evangelismo, página 172. Nadie, escuchen bien estos amigos que nos siguen a través de TV Tu Mundo, cualquier persona que está presente, escuchen por favor esto en el nombre del Señor. Nadie ha recibido hasta ahora la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado todavía, o sea, la gracia no ha cesado. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Así lo dice Ellen White. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del 4º mandamiento. ¿Ok? Es tremendo esto. Y continúa diciendo, el conflicto final será sobre la ley de Dios. Satanás ha atacado específicamente el 4º mandamiento porque es el único de los 10 mandamientos que lo identifica a Dios como creador. Tremendo, ¿no? Esa es la guerra que está haciendo. Y después dice, la parodia es un tema central en Apocalipsis. La Trinidad satánica, dragón, bestia del mar y bestia de la tierra, imita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo presenta como una parodia. Y la marca de la bestia es la parodia satánica del sello de Dios.
o sea, el domingo por el sábado. Una firma de propiedad que compite directamente por la lealtad del individuo. Tremendo, ¿sí o no? Entonces, mis estimados, llegó el momento de decidir por Cristo. Andrés, ¿podría tocar un poquito el piano? Lo que hemos visto hoy es cómo el enemigo trabaja por fuera del pueblo de Dios. Por fuera del pueblo de Dios. En el mundo entero. Y se asemeja a un tren de pasajeros donde suben la mayoría de los moradores de la tierra y el maquinista es el diablo mismo. Y en cada vagón hay representantes y líderes sobre la tierra que el enemigo utiliza para mantener cautivas las conciencias de las multitudes. Pero Dios nos llama a no tener miedo. Porque el diablo está vencido. Porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Y porque no hay ningún poder sobre la tierra que esté por encima del poder de Dios. Y Dios nos llama a ser sencillos, humildes, y conectar con la fuente de vida siguiendo las instrucciones sencillas que Él nos dio. Él no nos está pidiendo que vayamos de rodillas millas enteras y que nos latiguemos la espalda para ganar y granjear el perdón de Dios o para recibir algo a cambio. Él nos está pidiendo que le adoremos en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, de manera sincera, teniendo a Jesús como el Señor supremo del universo y Salvador de nuestras vidas, teniendo al Espíritu Santo como el Parácletos, la representación que Cristo tiene, ayudándonos desde adentro hacia afuera, sus ángeles que nos cuidan y los protegen, y teniendo la verdad de la palabra de Dios revelada a través del profeta Juan en Apocalipsis, que nos muestra con claridad el camino certero que debemos seguir. Entonces, ante esta realidad, mis estimados, el enemigo de Dios ya está vencido. Hace unos años vino un joven de la iglesia desesperado y me dijo: pastor, por favor, ore por mi primo que está endemoniado. Él escucha voces, actúa de manera extraña y un espíritu del mal se ha posesionado sobre él. Así que fui con un amigo, pastor, y lo visitamos. Pedimos a la gente del apartamento donde él vivía que pudieran salir un momento. Quedamos a solas con él y empezamos a hablar. Mientras uno oraba, el otro hablaba. Y le empezamos a compartir este mensaje. El mensaje de que Jesús venció y que Satanás no tiene poder, al menos que nosotros lo permitamos. Y que la única estrategia para salvarnos de la destrucción del maligno es aferrarnos a Jesús. Y él se resistía. Él estaba reacio. Le pedimos que repita palabras que son promesas bíblicas de Dios para nosotros, como aquella que dice en Isaías 41:10. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Isis ese texto? Yo estoy contigo, exactamente. Yo te sostengo. Y cuando le decíamos repite estas palabras, parecía que su boca se la cosían los demonios. No podía gesticular palabras, solo balbuceaba gritos como una persona que no tiene control mental.
Pero estuvimos orando en el nombre de Jesús. Y en el medio de esa oración le dijimos en tu corazón, no digas nada, pero entrégale tu vida a Jesús. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Él te puede liberar. Y en algún momento Él lo hizo, porque después Él empezó a repetir las mismas palabras que nosotros orábamos, con voz natural. Nadie trepó por las paredes, no hubo una explosión de vidrios ni puertas que se movían como hojas de papel, pero sí hubo una lucha espiritual en ese lugar. Y este joven tuvo la victoria en el nombre de Jesús porque entregó su corazón al único que es digno de ser adorado. Y a partir de ahí él decidió adorar a Cristo y caminar por donde Él le indicaba que caminase. Y tuve el privilegio de bautizarlo semanas después. Y junto con otro pastor tuve el privilegio de darle las charlas prematrimoniales y casarlo. Se casó con la hija de un famoso doctor y tienen un matrimonio más que feliz y más que bendecido. Yo vi como esa criatura deshecha por el mal y por el maligno, hoy es un hombre honorable y digno. Canta mejor que Steve Green y usa su voz para alabar al nombre de Dios. Y es fiel, porque eso es lo que pide Dios. No que no cometamos errores, sino que dejemos que Jesús sea Jesús y que Dios sea Dios. ¿Será que tú quieres entregarle tu corazón a Jesús en esta noche y decirle, toma mi vida, rompe las cadenas del enemigo, permíteme adorar a Jesús como Él pide ser adorado y caminar con Él por donde quiera que vayas, que Él vaya? Y permíteme ser un testimonio vivo que levante a Cristo para que multitudes sean atraídas a Él. Que en ese tren a alta velocidad donde el enemigo lleva a multitudes cautivas, sea interrumpidos por nuevos pasajeros como tú y como yo. Que nos pagáramos en esos vagones y decimos, Cristo vive, Él intercede y Él tiene poder para perdonarte y para sanar tu vida. ¿Cuántos quieren entregarle su vida a Jesús en esta noche? ¿Puedo escuchar un amén? Si quieres decir amén, ponte en pie, yo quiero orar por ti. Ha pasado la hora, no te voy a hacer pasar al frente, pero sí voy a orar por ti, porque Dios tiene poder para bendecir a su pueblo, para acompañar a sus hijos. Vamos a orar. Santo y poderoso Padre, que moras en la altura de los cielos, agradecemos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único poder soberano sobre la tierra, cuya esencia es amor, compasión y misericordia. Y nosotros vemos el amor de Dios al permitir que Jesús muera en nuestro lugar en la cruz. Pero Él vive e intercede por nosotros y muy pronto volverá a buscarnos. Pero en el mundo el enemigo de las almas no ha quedado satisfecho con no destruir al Cristo, nuestro Salvador, sino que ha hecho guerra no solo contra la iglesia, sino también contra la humanidad toda, cercándolo en un sistema sofisticado de falsa adoración, donde las personas sin darse cuenta toman realidades como verdades, dejando de seguir a Jesús como Él pide que lo sigamos, como una adoración, como la que Él pide que nosotros tengamos hacia Él. Por eso estamos en pie en esta noche reconociendo que si hemos fallado te pedimos perdón y reconociendo que le damos nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra vida a Jesús para que Él nos selle con su Espíritu Santo y para que podamos adorarlo según el cuarto mandamiento y según los principios de salvación que Él nos ofrece en su palabra. Que no existe eternidad en el hombre, pero seremos eternos mientras seamos fieles a Jesús por la eternidad, porque el único eterno es Dios. Y ayúdanos también para que esta decisión que hemos tomado pueda significar que ahora como
parte de tu pueblo, seamos agentes del bien, que con nuestro carácter, palabras y manera de influencia ante los demás, sepamos levantar a Cristo para que muchas personas sean atraídas a Jesús y puedan ver desvanecidas sus miedos, sus temores, sus luchas, sus conflictos y las cadenas de opresión del maligno que pone un sello, una marca de esclavitud sobre sus cuerpos, pero Jesús tiene poder de limpiar esa marca y sellarlo con el Espíritu Santo y con el día del Dios vivo. Por eso rogamos que al levantar a Cristo a través de nuestra influencia y palabras, no solamente nosotros, sino cada día más gente sea atraída a Jesús. Y que en el nombre de Jesús sean libertados sus hijos en la redondez de la tierra y que muy pronto pueda venir a buscarnos. Te damos gracias por estas promesas y por la paz que sobrepasa todo entendimiento que tú das y pones a nuestros corazones, porque son favores que pedimos y agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por venir, un abrazo espiritual a todos. Les esperamos mañana viernes con la última noche y el tema, el último mensaje de Dios al mundo, los 3 mensajes angélicos. Gracias por venir, feliz noche, Dios les bendiga a todos. Recordemos, hay un refrigerio liviano, gracias, les esperamos mañana. Okay. 1, 2, 3. A ver. Amén, 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 amén. Claro que sí, mis hermanos, amén. Gracias a Dios. Gracias por estar acompañándonos. Gracias porque aguantaron hasta el final, ¿eh? Gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Mañana, otra vez, misma hora, mismo canal. Aquí los esperamos. Y los que puedan conectarse en el en vivo mañana a las 4 de la tarde, ahí los espero también. Y después a las 7 de la noche, hora de California. Hermana Chaparrita, buenas noches, que Dios bendiga su camino a casa, igualmente para ustedes también. Dios me les bendiga, tengan buena noche, bendiciones para ustedes también. Y aquí estamos, los esperamos mañana en el en vivo. ¿A qué hora tiene allá? Ahorita aquí son las 8:50, mis hermanos. Las 8:50 de la noche, pues hora de California. Y terminé tarde hoy, ¿eh? Hoy terminó más tarde, pero estuvo muy bueno el tema. Gracias a Dios que estuvo muy bueno. Y mañana los esperamos, mis hermanos, ¿ok? Mañana, primero Dios, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Pues ya noche, ¿verdad? Ya empieza a oscurecer a las 7 de la tarde. Y hora de California. Aquí los esperamos, mis hermanos y hermanas. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Si pueden conectarse a las 4 mañana, los espero en el en vivo. Yo lo hago aquí mismo, en este mismo canal, Mensajes de Ángeles, a las 4 de la tarde. Y después ya nos venimos para acá. Yo corto de... ¿A qué hora tiene? Oh, ya les contesté. Y nos venimos para acá, pues ya a las 6 nos venimos para acá, 5:30 nos venimos para acá. Nos venimos para acá porque estamos retirados de Los Ángeles, porque aquí es la Puente, California, donde estamos transmitiendo, mis hermanos. Entonces nosotros vivimos en Los Ángeles y nos venimos para acá. Hago por 1 hora el en vivo, hora y media más tardar y nos venimos para acá. ¿Ok? Así que mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Buenas noches, yo sé que por allá está más tarde, así que muy buenas noches, Dios me les bendiga grandemente. Y ahí nos estamos mirando mañana, primero Dios, ¿ok? Bendiciones para todos. Un abrazo, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Feliz noche, mis hermanos. Un abrazo fuerte, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, ¿ok? Hermana Yuridia, bendiciones, gracias por estar acá. Bendiciones, mis hermanos. Ahora sí, bendiciones, bye bye. Ya nos vamos. Dice que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Pero tenemos que irnos, porque
mucho tráfico, mis hermanos. Bendiciones, bye bye. Buenas noches, bendiciones, bye.